Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos, hermanas, jóvenes, todos los presentes quienes nos están mirando en este programa que se llama Un Café Más, donde cada historia contada es una historia de fe. Y el día de hoy tenemos como invitado a nuestro pastor Oscar Ugarte, quien va a estar con nosotros y en breve lo voy a estar presentando. Mientras, te invito a ti, por favor, que te estás conectando, a que puedas compartir. El día de hoy tenemos una palabra para tu vida, tenemos palabra de Dios para ti, así que adelante, comparte de esta entrevista que vamos a tener a continuación, mientras yo lo voy haciendo también en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca. Vamos, comparte ahí con tu familia, con tus amigos, ahí que vamos a estar nosotros compartiendo acerca de la palabra del Señor. Asimismo, quiero recalcarte que tengas contigo también tu taza de café, así como yo ya lo tengo aquí conmigo. Adelante, tenlo, o de té, no sé, como tú desees, pero tenlo contigo. Voy a estar compartiendo aquí en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Para todos aquellos quienes estuvieron la semana pasada, no tuvimos un café más por un tema de la coyuntura que estábamos viviendo como nación, como país, pero justamente el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, creo yo que también es muy polémico para algunos. Por ahí uno que otro comentario dice, sí, pero Omar, ¿cómo vas a tocar temas así? Pero vamos a ver cuál es, digamos, esa, no sé si decirlo, problemática que hay en algunos pensamientos de jóvenes y aún de adultos, ¿no? Cómo actuar frente a situaciones así que se presentan en el país, y qué actitud tomar nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, frente a circunstancias o contextos que están pasando ahora en nuestra nación. Vamos a compartir en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca y les reitero que tenemos con nosotros al pastor Oscar Ugarte. Al pastor Oscar Ugarte está con nosotros. Aquí estoy compartiendo en el grupo de Juventud sobre la Roca. Gloria sea al Señor. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Adelante, compártelo. Comparte esta entrevista. Y también, si deseas, vaya dejando tus preguntas en la parte inferior de los comentarios, porque también vamos a responderlo aquí. Vamos a pasar las preguntas en nuestras pantallas para poder. Aquí tenemos a nuestro pastor Oscar Ugarte que nos va a estar de alguna manera asesorando, respondiendo algunas dudas que ustedes tengan. Así que vaya dejando tus preguntas. El tema es iglesia versus Estado. ¿Tienen que ver? ¿No tienen que ver? Son dos cosas completamente separadas, son agua y aceite. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver? Son preguntas que quizás en algún momento nos la hemos hecho. Adelante, ya está todo compartido en el grupo cerrado de Juventud sobre la Roca. Ahí están los jóvenes de la Iglesia Pentecostés Vida Nueva. Adelante, chicos y chicas. Enfóquense, sumérjanse en esta entrevista y hagan sus preguntas. Adelante, deja abajo tus preguntas porque el Señor tiene una palabra poderosa para tu vida. Eh, Adelante, hazlo. Por mientras voy a presentar a nuestro pastor Oscar Ugarte, quien es el expositor, nuestro invitado el día de hoy, domingo 22 de noviembre, el pastor Oscar Ugarte. Él es misionero, ejecutivo asociado de AXIA, Asociación Internacional de Escuelas Cristianas. Así también él está como staff asociado a Harvest Fundación en Perú. Está casado con la hermana Ana de la Fuente también. Tiene actualmente en su familia 2 hijos y nos cuenta también él que se convierte al cristianismo en el año de 1988, recibiendo su ordenación pastoral en el año 2003. Él está con nosotros. Asimismo, también cuenta con una formación profesional en administración y marketing por la Universidad del Pacífico, bachiller en teología por el programa International Christian Instituto, bueno, en español, en inglés, con sede en Estados Unidos. Tiene un diplomado también en comunicación social por el Instituto de Estudios de Comunicaciones, la IEC, en Lima, Perú. Cuenta con también algunas certificaciones profesionales en docencia cristiana y liderazgo educativo provistos
por Axi. Seguramente el pastor nos va a estar comentando acerca de la obra que hizo Dios y que viene haciendo también en su vida. Así que, sin más que decir, sin más preámbulos, voy a invitar a nuestro pastor Óscar Ugarte. Aquí lo pueden estar viendo ustedes en pantalla, está con su café, ahí ya ha tenido previsto, y él nos va a contar seguramente qué tipo de café ha traído en esta noche. Pastor Óscar Ugarte, quisiéramos invitarlo de una vez, no sé si estará por ahí, pastor, para que podamos entablar ya esta entrevista y empezar a continuación. ¿Cómo está, pastor Óscar Ugarte? Muy buenas noches, el Señor le bendiga, es un gran honor, privilegio, y muchas gracias por aceptar esta invitación, pastor Óscar Ugarte. ¿Cómo está? Buenas noches. Perdón, su audio, por favor, pastor, disculpe, su audio me parece que está apagado. A ver, por favor, si me... Ahora sí. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto, pastor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, hermano, buenas noches. Aquí con mi taza de café. No podía resistirme a esta invitación de estar con mi buen amigo Omar por 3 motivos. Uno, porque Omar es un gran amigo, es un joven con el cual mantenemos un contacto y veo sus pasos de madurez y crecimiento en el Señor. Segundo, porque la Juventud sobre la Roca nos ha invitado esta noche, ¿no? Así que era un motivo para estar con los jóvenes. Y tercero, por el café, mi hermano. Yo sí reconozco que soy fanático, me encanta. Trato de moderar mi consumo porque todo en exceso es dañino, ¿no? Pero sí, por lo menos 2 expresos al día de ley, ¿no? Porque en Colombia aprendí que sin café es imposible agradar a Dios. Sí, precisamente, pues este es el programa Un Café Más, donde cada historia contada es una historia de fe. Pastor Óscar Ugarte, antes de empezar con las preguntas de fondo, quisiéramos también, creo que yo de repente lo conozco, pero quisiéramos conocerlo un poco más. Coméntenos, pastor, un poco acerca de la obra que el Señor hizo en su vida y que también lo viene haciendo también en su vida. Pastor, adelante. Bueno, les cuento, yo soy Óscar, mi apellido Ugarte, ¿no? Óscar Ugarte. Estoy casado con Anita de la Fuente, tenemos 2 hijos. Yo conocí al Señor en el año 1988, cuando la gran mayoría de ustedes no había nacido. Tenía yo 18 años al conocer al Señor. No crecí en un hogar cristiano, de hecho, mi hogar era como muchos hogares bastante alejado de la religión, a pesar que yo estudié en un colegio religioso la secundaria, pero no tuve un mayor acercamiento desde mi hogar. Yo a partir de los 15 años empecé a escuchar el Evangelio, pero a los 18 yo hice mi compromiso con el Señor en medio de una crisis personal muy, muy fuerte, muy profunda, que incluía consumo de drogas, de alcohol, algunos intentos de quitarme la vida, pero en esa circunstancia muy difícil, que coincidió un poco, fue 2 años después del divorcio de mis padres también. Fueron años muy duros para mí, siendo muy joven, ¿no? Saliendo de la adolescencia, pero Dios tuvo misericordia y, bueno, Él vino a mi vida, me rescató y empezó un caminar con el Señor que, como todo evento humano, no ha sido perfecto, no ha sido un caminar impoluto y libre de errores, pero sí ha sido un caminar donde Dios ha cumplido su palabra, ¿no? La Biblia dice que aunque el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano, y eso ha sido una constante en mi vida. Digamos, durante los primeros 15 años como creyente fue un tiempo de crecer familiarmente. Conocí a mi esposa, nos casamos. Desde que nos conocimos éramos conscientes de un llamado misionero. De hecho, ella ya había tenido preparación y experiencia misionera antes de casarse conmigo, pero yo me demoré un tiempo en madurar, en asentarme en la iglesia también. Estuve sirviendo al Señor en distintas áreas en la iglesia, y recién en el 2003 en el 2002 empecé un tiempo de prepararme para el ministerio en el Instituto Bíblico, y en el 2003 yo recibí una ordenación ministerial como misionero. Al año siguiente partimos con mi familia al norte de Perú como familia misionera a una ciudad muy pequeñita llamada Casma. Una linda experiencia en Casma como misioneros por 6 años, fundando una obra, una iglesia bajo la cobertura de la Misión Bautista. Y fueron tiempos de crecimiento personal, familiar. En el año 2007 recibí mi ordenación pastoral, ¿no? Como pastor. Y bueno, crecimos aún más, y al volver a Lima en el año 2010
por un tema de que mis hijos estaban acabando el colegio y quisimos estar cerca de ellos en su formación universitaria, ya me involucré mucho más en lo que era la educación cristiana. Yo ya venía sirviendo en el área educativa desde el 2006 o 2007, pero en el 2009 y 10 me integré a un ministerio aquí en Lima llamado Desarrollo Cristiano del Perú y estuve sirviendo con ellos por 5 años en el área de educación, principalmente atendiendo colegios cristianos. Y a partir del 2016 ya formo parte del staff de la Asociación de Colegios Cristianos AXI. Yo represento aquí la asociación en el Perú, servimos a una red de más o menos 180 colegios, 65 de ellos son miembros de la asociación, y también me dedico a la educación teológica en el área de la misionología. Estoy sirviendo al Señor con la Fundación Harvest, enseñando temas de misiones. Así que eso es un poco mi trayectoria, querido Omar, queridos jóvenes. Todo esto no es más allá que la historia de un hombre que siendo muy joven se atrevió a confiar en el Señor y que ha visto su fidelidad acompañándome, su poder llevándome a hacer cosas y a lugares que nunca pensé llegar, ¿no? Si me permites contarte, Omar, yo desde muy joven siempre tuve mucha carga, mucha curiosidad también por conocer Cuba. Soy un admirador de la música cubana y seguía muy de cerca sus procesos políticos. Y en el 2017 tuve la oportunidad de ir a la isla de Cuba como misionero. Estuve una semana allí, justamente trabajando con un grupo de maestros cristianos, yéndoles a entrenar en temas de cosmovisión bíblica y educación cristiana. Una experiencia hermosísima. Yo no viajo como turista, normalmente viajo como misionero, así que no me preguntes por La Habana, porque no conocí La Habana, ni Varadero, ni nada turístico en Cuba. Estuve en un pueblito del interior. Mira, eso sí me entristece porque yo quería conocer La Habana, pero no, yo directamente fuimos a un pueblo en el oriente de Cuba, una ciudad pequeñita, y allí servimos a un grupo de 30 maestros por 5 días, o sea, pero fue un tiempo hermoso, la verdad muy conmovedor, ¿no? Y son cosas que Dios me ha permitido hacer, ¿no? Así que soy un hombre muy agradecido al Señor y por eso muy agradecido con esta experiencia, hermano. Gracias por invitarme esta noche a tomar un café contigo y con los chicos. Amén. Amén, Pastor Óscar Ugarte. Muchas gracias por comentarnos acerca de la experiencia y en la obra que el Señor hizo con su vida. Pastor Óscar Ugarte, como usted muy bien por favor, mencionó, Omar, llámame Pastor Óscar nada más, por favor. Ugarte es mi apellido. Pastor Óscar está bien. Pastor Óscar, estamos viviendo, como usted lo menciona, a partir de los 18 años, usted viene ya, digamos, en los caminos de Dios. Estamos viviendo ahora en una situación un poco complicada, ¿no? Hace poco, la semana pasada, nomás hemos tenido, ya creo que 3 presidentes aquí en el Perú. Y quisiéramos que usted nos comente al respecto, cuál debe ser nuestra actitud, ¿no? Como cristianos, a modo de consejo quizás, frente a situaciones así. De hecho, creo que no ha terminado, todavía siguen habiendo protestas y, bueno, situaciones complicadas a nivel de muchas partes del país, ¿no? Como iglesia, como cristianos, creyentes, hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a estas situaciones, Pastor Ugarte? ¿Puede comentarnos al respecto? Claro, hermano Omar. Bueno, es una pregunta de una respuesta que no es sencilla porque tenemos que ver que somos personas multidimensionales, ¿no? El ser humano es un ser, digamos, es muy complejo y tiene muchas facetas también. Entonces nosotros nos definimos en primer lugar como imagen y semejanza de Dios. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, y dentro de esa característica fue comisionado por Dios para gobernar, ¿no? Cada persona que nace en este mundo tiene todavía el eco de esa comisión que algunos le llaman la gran comisión cultural de sojuzgar la tierra, es decir, de gobernar sobre la tierra en distintos ámbitos. Entonces, todo ser humano nace con esa digamos, característica, con esa inclinación a ejercer influencia, liderazgo y gobierno en el ámbito en que toque estar. Entonces, en ese sentido, todos, incluyendo los creyentes, siempre vamos a tener una inquietud por el tema de gobierno, por decir de alguna forma, por la política, ¿no? La política viene justamente de este texto o esta
palabra en griego que tiene que ver con la práctica en la ciudad o la práctica ciudadana. Entonces, todos nosotros tenemos un rol como ciudadanos y esa es una forma de hacer política. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, allí sí creo que tenemos que puntualizar porque la iglesia como institución debe de cuidar mucho, realmente ser fiel a la misión de Dios por sobre todas las cosas. Y es mi opinión que la iglesia como institución debe de tomar distancia de la política más allá de lo meramente ciudadano cuando hablamos ya de temas de gobierno. Sin embargo, el creyente en forma individual y particular, según su llamado, según lo que Dios tiene como propósito para él, debe participar de la política desde, como repito, su llamado y el propósito de Dios. Claro. Claro. Ahora, bueno, en ese caso, entonces un cristiano podríamos decir que no podría participar en una película, perdón, en un partido político, digamos, a modo de consejo, entonces esto no es factible, digamos, para un hijo de Dios. Yo creo que si el creyente, si el hombre o mujer tiene un llamado, tiene un propósito para hacer eso, debería seguirlo con la debida preparación y bajo el consejo de Dios, bajo el consejo también de personas que le conozcan en su estado espiritual, ¿no? Y priorizando algunos aspectos. Por ejemplo, priorizando que donde el cristiano esté, independientemente del tipo de labor que desarrolla, debe siempre ser sal y luz del mundo, ¿no? Ser esa luz que se enciende y se pone sobre una colina. Es curioso porque estas palabras del Señor Jesús, que están en el libro de Mateo capítulo 5, fueron dichas en medio de una situación política sumamente inestable, sumamente particular. Recordemos que Jesús vivió en un momento político también, ¿no? El Señor Jesús vivió en un momento de opresión, como era el momento en el que él nació. El Imperio Romano oprimía a su nación, que era Israel. Entonces, él nace y crece en una sociedad oprimida. El gobierno de Israel no estaba en manos de los judíos, estaba en manos de los romanos y de sus títeres, sus virreyes, ¿no? La dinastía de los Herodes eran virreyes romanos, ¿no? Pero que eran títeres de Roma, tenían procónsules como Pilatos, que es el que finalmente sentencia a Jesús. Entonces había toda una estructura de gobierno y por lo tanto de hacer política. Estaban los celotes, que eran gente que pensaba que con el poder de las armas se tenía que expulsar a los romanos. Había un pensamiento religioso mezclado con lo político, con esta concepción de un Mesías que era un libertador político. Por eso a Jesús le resisten como Mesías, porque él, en vez de entrar con un caballo blanco liderando tropas para liberar Jerusalén, entra en un pollino y la gente grita Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces él era la antítesis del arquetipo de un liberador político, pero Jesús vivió un momento político muy fuerte y de alguna manera Jesús hizo política, ¿no? En la forma en que él responde a los desafíos como ciudadano. Él pagaba impuestos, tiene relación con las autoridades, ¿no? Pero no participa de temas de gobierno, ni tampoco él, dirige su movimiento o a la gente que le sigue hacia hacia el querer capturar el poder. ¿Me explico, Omar? O sea, el Señor sí tuvo, claro, el entonces Señor Jesús... Claro. Sí, te escucho, perdón. Sí, perdón, se fue un poquito la señal. Ya, ahí, sí, pero sí llegué a alcanzarle la idea. Digamos, en resumen, puedo deducir o entender que debemos tener por sobre prioridad, como ejemplo a lo que hizo Jesús. No vino a ser un gobierno, como usted lo mencionó, y como los judíos creo que tenían en mente que alguien iba a liberarlos de la opresión romana, pero Jesús vino a liberarlos, digamos, a darle una libertad más allá de lo humano, si lo queremos ver de esa manera. Sin embargo, Ahora, las ideas y las enseñanzas de Jesús y luego que fueron predicadas por la iglesia, acuérdate que ya en Hechos de los Apóstoles, los discípulos eran señalados como los que vinieron a trastornar el mundo. Dime tú si esa expresión no tiene también un peso político. O sea, ¿a quiénes acusamos de trastornar las cosas? justamente, ¿No? eso sí. Justamente eso tiene que ver algunas preguntas que también
ahorita en breve le voy a poner algunos ejemplos, pero no me quisiera adelantar ahora, pastor. Quisiera un poco comentarle, o mejor dicho, hacerle otra pregunta. Sí, Ahora que ya se acercan pues las elecciones, yo sé que este es un canal cristiano, no vamos a hablar de política, pero ¿cómo debe un cristiano votar? Porque yo le comento en algún momento cuando yo era joven, quizás por la falta de conocimiento, tuve ciertos líderes que, digamos, como que te trataban de persuadir que votes por alguna persona, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho bueno, de que no, lo que propone es esto, o, sí, o simplemente porque así le decían los líderes de sus líderes y de los líderes de sus líderes, y así sucesivamente. Ahora, yo he escuchado comentarios que dicen, bueno, Dios va a proveer, Dios sabe quién va a gobernar y todo esto, pero eso no cree usted que como que hace o como que persuade a las personas, a los cristianos, a decir, bueno, me cruzo de brazos, no leo y voto así como un ciego, ¿no? mira, No creo, sí, claro, escuchaba una idea muy interesante, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando el Señor Jesús tiene este incidente por el tema de los tributos y él dice, a ver, pásame una moneda y pregunta de quién es esta moneda, no, o de quién es la cara de esta moneda, mejor dicho, dice, bueno, del claro, César, y responde, dale al César lo que es del César. Bueno, en aquel entonces el César era la máxima autoridad del Imperio Romano. Todo el poder nacía de él y le servía a él. Hoy, en el siglo XXI, en el Perú, vivimos en una democracia, en una república. Nuestro sistema político es de república, pero nos regimos por las leyes de la democracia, por las reglas de la democracia. Entonces, en una sociedad democrática, ¿el poder de quién emana? ¿Quién es la fuente de poder, la fuente del poder político de una democracia? No es el presidente, es el pueblo. Nosotros ponemos a los gobernantes por nuestro voto. Entonces, todos nosotros hacemos política desde el momento que tenemos esa capacidad de sufragio. Entonces, de alguna manera, el pueblo es el César hoy en día, que le entrega esa facultad de poder a representantes. Tenemos una democracia representativa. El presidente, los congresistas están allí, señores, porque nosotros le pusimos. O sea, si no le gusta a usted A, B, C, D político, usted lo puso allí, yo lo puse allí. Entonces, nosotros en este momento tenemos una autoridad muy grande dada por Dios, que es la autoridad de elegir gobernantes. En ese sentido, todos los cristianos estamos involucrados en la política, aunque no gobernemos directamente, aunque no seamos elegidos o participemos de una elección, sí tenemos una dimensión política al votar. Yo jamás me atrevería, Omar, jamás me atrevería a decirle a un cristiano por quién votar. Nunca. O sea, no lo haría ni como cristiano y menos como ministro cristiano. Yo no creo que sea el papel de un ministro cristiano decir a la gente por quién votar, porque la palabra de Dios es muy clara, me ordena a mí que yo debo equipar, entrenar a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del ministerio. La palabra no me dice a mí que yo debo adoctrinar políticamente. Entonces, desde ese punto de vista, considero que no es papel de la iglesia decirle a la gente por quién votar. ok, comparto la idea, Pastor Oscar. Ahora, usted mencionó la democracia, pero creo que la democracia a veces no es tan buena, ¿no? Usted sabe que Barrabás fue libre por la democracia, la mayoría votó porque Barrabás fuera libre y Ok. Jesús fuera. Creo que en todo caso, cuando una sociedad es auténticamente democrática o está de acuerdo con esto, Pastor Oscar. Mira, la democracia es un tema bien, bien interesante porque digamos que la democracia, como la entendemos, tiene un origen, por supuesto, en el mundo griego, ¿no? O sea, son las polis griegas, las ciudades griegas, las que comienzan a tener este estilo de gobierno donde los ciudadanos, ojo con este concepto, ¿no? No era que todo el pueblo, eran los ciudadanos los que tenían el derecho al voto. Esa es una primera salvedad en sociedades donde la gran mayoría de gente, llamemos esclavos y mujeres, no tenían derecho al voto. Entonces, la democracia fue concebido como un gobierno de ciudadanos. Este concepto luego pasó al mundo romano, pero la democracia moderna, esta democracia que hoy vivimos, tiene un hito muy importante en dos revoluciones del siglo XVIII. La Revolución Francesa
en Europa y la Revolución Americana en los Estados Unidos, en las colonias de Norteamérica que luego pasaron a llamarse los Estados Unidos. Entonces, aunque ambas son democracias, por decirlo de alguna manera, tienen fundamentos muy distintos. Y aquí, Omar, quiero retomar una pregunta que me hiciste anteriormente. O sea, ¿por quién debe votar una persona? Yo creo que nosotros debemos votar, todos en general, creyentes o no, según nuestras convicciones. Pero los creyentes estamos llamados a tener convicciones que se fundamenten en la palabra de Dios. O sea, la Biblia dice, por ejemplo, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. El principio, el fundamento, la base de nuestro conocimiento siempre tiene que ser moral. Todo lo que nosotros aprendamos, conozcamos, sea en el ámbito académico o en el ámbito espiritual, debe tener siempre un fundamento moral para considerarlo virtuoso. Mis convicciones políticas, a las cuales he arribado, supongo yo, como ciudadano responsable, después de haberme dado el tiempo de analizar y estudiar propuestas, dogmas, doctrinas políticas, deben tener también una relación con lo moral. Entonces, cada cristiano debe votar de acuerdo a sus convicciones políticas y estas convicciones deben estar influenciadas, ligadas, relacionadas con la palabra de Dios, querido Omar. Y allí donde yo veo que nos falta mucho los cristianos, nosotros como que hemos hecho en nuestra mente una separación entre política y fe, ¿no? Y creo que cuando yo hablo con cristianos es como que de pronto al tocar el tema de la política, como se dice criollamente, se les cae la Biblia, ¿no? Se les cae la Biblia, o sea, ahí como que entramos en terreno minado, ya la Biblia no entra mucho a batallar. Claro, claro, claro. Ahora, nosotros sabemos por historia bíblica en el Antiguo Testamento, creo que en algún momento, por ejemplo, con los reyes, el primer rey Saúl, la política en cierta forma es gobernar al pueblo, ¿no? Y creo que en la Biblia también vemos a la nación de Israel que era gobernada por un rey y ese rey era puesto por Dios. Pero vemos también figuras como David o como Salomón, que creo yo que hicieron un buen trabajo al gobernar con su pueblo. Tuvieron errores, sí, no, pero David, un hombre conforme al corazón de Dios. Si la política podemos entenderlo así como el arte de gobernar, creo que como lo fue antes, ¿por qué a veces optamos por esa decisión de mejor me alejo? Además, Dios es nuestro mayor ejemplo de gobernante, ¿no? Así es. Si damos cierta influencia, podríamos, no sé, hacer algo por nuestro país, quizás. ¿Cómo Sí. lo...? Mira, tú has mencionado los casos de los reyes, ¿no? Cuando nosotros analizamos la historia de Israel, vemos que Israel cuando, digamos, ya tiene un territorio, así cuando se establece como nación, ¿no? Porque tú sabes que un componente importante de la nación es el territorio. O sea, hasta que un pueblo no tiene un territorio, no se le puede considerar nación. Se le considera una etnia. Cuando los israelitas salen de Egipto y se quedan 40 años en el desierto, hasta que ellos no poseen la tierra, no pueden ser considerados una nación. Eran un pueblo, eran una etnia que venía errando por 40 años, como los actuales gitanos, por decirlo de alguna manera, pero recién al tomar la tierra es que ellos se consolidan como nación. Cuando tú haces un estudio de la forma de gobierno de esa nación, dirigida por Josué. Josué no era el rey de Israel. Él era una autoridad, sobre todo militar, político-militar, digamos, pero él gobernaba con un consejo de ancianos y de príncipes, los cuales representaban a cada tribu. Entonces, lo que tú tienes como modelo de gobierno era un gobierno representativo. Acuérdate que Moisés ya había dividido en decenas, centenas, millares y 10 millares al pueblo. O sea, había una representación. Era un sistema donde el poder no estaba concentrado en una persona, sino que estaba en un consejo de ancianos, ¿no? Y algunas personas sostienen, algunos estudiosos, que el primer modelo de gobierno de Israel es de una federación de tribus. Israel no tenía capital.
¿no? Y algo que a mí me llama la atención mucho, por ejemplo, cuando uno lee la historia de Josué, es que Josué, después que ya termina la campaña militar y le entrega a las tribus la tierra, él no funda una ciudad, Josuelandia, ¿no? Por poner un nombre como capital de Israel. Si no dice la Biblia que él se va a su chacrita, Omarcito, y ahí se retira y ahí muere. Él no crea una región con su nombre como han hecho pues los libertadores nuestros, ¿no? O sea, y eso nos hace pensar en la ética del gobernante, ¿no? Josué nunca se enseñoreó de Israel, él nunca pensó en hacerse rey de Israel y levantar una estirpe de reyes, ¿no? Él tenía clarísimo su misión. Eso por un lado. Luego, esta federación de tribus cae en desgracia, ¿no? Porque dice que se olvidaron del Señor y cada uno hacía lo que quería, cae en una anarquía, la nación de Israel, hasta que en su anarquía tienen ciertos libertadores muy específicos, ¿no? Ahí están Gedeón, Sansón, ¿no? Ciertos libertadores, hasta que el pueblo, influenciado por los pueblos alrededor, pide un rey y levantan a Saúl, ¿no? Dios escoge a Saúl. Y luego ya comienza la época de los reyes. Ahora, cuando uno analiza la vida de los reyes, querido Omar, sí, tenemos un David que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David fue mercenario. David fue un asesino, ¿no? Del rey Abimelech. Como rey de Israel fue un hombre de guerra que estuvo constantemente guerreando. Su hijo Salomón impuso unos impuestos, ¿no? Exigió unos impuestos altos para la construcción del templo. Entonces, cada tipo de gobierno tiene sus características. Hay dos reyes a los cuales no mencionamos mucho, pero que largamente superan a David y Salomón como reyes, que son Josías y Ezequías, que son dos reyes reformadores y son gente que temieron a Dios, ¿no? Y lograron llevar a Israel, sobre todo a Judá, en medio de crisis políticos y religiosas, con fidelidad a Dios. Entonces, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Los sistemas de gobierno pueden ser variados, pueden ser de tipo federativo, como las tribus, o monárquico, o democracia, como tenemos ahora, pero nuevamente, para mí, el asunto está en los fundamentos, en las convicciones, en los principios que guían a los gobernantes. Y como nosotros vivimos en democracia, todos nosotros tenemos parte de responsabilidad en esa decisión. Entonces, nuestro voto, que debe reflejar nuestras convicciones políticas, deben también tener este fundamento, Omar, de la palabra de Dios. Claro. Ahora, usted no me va a negar que el número de evangélicos cristianos en todas sus denominaciones, ¿no? La iglesia es universal, ha ido aumentando, o al menos eso creo que he visto Sí, claro. que sea claro. Y de hecho que también una incursión, digamos, más en la política, ¿no? Y eso también ha llevado a que muchas personas, figuras de la política peruana y creo que de otras partes de Latinoamérica, creo que quieren, digamos, ganar esas masas, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que a muchos de ellos también solamente lo ven como votos. Así es. Creo que esto es un afán de conseguir mayor popularidad frente a una masa que ha ido creciendo poco a poco. ¿Cómo ve usted esto de aquí, Pastor Oscar? Bueno, yo te voy a dar respuesta a esto desde una gran limitación, ¿no? Yo voy a hablar de lo que observan mis ojos, de lo que trato de discernir con mi mente, pero los corazones solamente los ve Dios. Yo no tengo cómo decirte cuál es finalmente la intención de estas personas al acercarse. Lo que yo veo es que hay una confusión en ciertos ministros cristianos de cuándo y dónde hacer política. Yo soy un convencido de que la iglesia no es el lugar para hacer política, no es el lugar para hacer movimientos políticos, ¿no? Hacer proselitismo político. Una vez, hace ya muchos años, creo como unos 15 años quizás, yo estaba viviendo fuera de Lima, como les conté hace unos momentos, y vine acá por una gestión personal, y justo vine un fin de semana, y fui un domingo a una iglesia de aquí en Lima, ¿no? A congregar. Fui a la iglesia y recuerdo mucho porque me impresionó, me marcó para siempre, creo. Esta iglesia, el pastor de la iglesia era candidato a
a algo, creo, no me acuerdo si a congresista o alcalde, no recuerdo qué, pero era candidato a algo. Y el pastor ya había como pedido licencia a la iglesia, ¿no? Entonces termina, digamos, la liturgia del culto, ¿no? La alabanza, la predicación, y comienzan los anuncios. Entonces sale un hermano, que era un copastor de la iglesia, y dice, bueno, hermanos, no se olviden que hoy día a las 2 de la tarde tenemos que concentrarnos todos en tal parque, traigan sus carros, vamos a apoyar a nuestro pastor, porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, y hay que... Y hermano, organizó todo un meeting político con la gente. Entonces, eso es un error. O sea, nosotros, para comenzar, que es ilegal. O sea, legalmente está prohibido que hagamos ese tipo de cosas según la iglesia, ¿no? Pero ese tipo de actitudes nos hace pensar nuevamente cuáles son nuestras convicciones a la hora de hacer política. Entonces, Claro, nos tiene que llevar a revisar qué entendemos por política, qué entendemos por gobernar, qué entendemos por qué es un partido político, cómo puedo yo participar de la política a través de un partido, cuán preparado estoy, en qué me debo preparar, ¿no? Y esos son aspectos, Omar, que yo creo que muchas personas estamos descuidando. Permíteme decirte algo más, no quiero hacer esto un monólogo, no me interesa mucho escucharte, pero yo a veces escucho gente que dice, mira, ahí están los José, los Daniel participando en gobierno. Y acuérdate de Daniel, ¿no? La Biblia describe a Daniel, dice que él era parte de un grupo de jóvenes que eran 10 veces más excelentes que los otros jóvenes, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Está en el libro de claro. Daniel, así describían a esos jóvenes. Con Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego también. exacto. Bueno, 10 veces excelente. ¿Qué significa eso? O sea, Daniel era un hombre que hablaba varios idiomas, por ejemplo. Entonces yo le Claro. pregunto a los chicos que quieren estudiar, que quieren meterse en política, ¿cuántos idiomas hablas? O sea, ¿tú has tenido oportunidad de leer libros de política en otros idiomas? ¿Has tenido oportunidad de asistir a conferencias ahora en forma virtual en otros idiomas? Si solamente hablas español, reduces tus posibilidades de educarte. ¿Me explico? ¿No? Yo Claro. tengo 2 hijos, mis 2 hijos son bilingües. Mi hijo mayor habla muy bien el portugués. Él estudia cursos de teología en portugués, por ejemplo. Y cuando él me comenta lo que él aprende de teología, yo me sorprendo porque son cosas que nunca escuché en español. Mi hija, que actualmente está ejerciendo su llamado misionero en los Estados Unidos, ella ha estudiado en inglés y cuando ella me comenta cosas que ella ha estudiado en inglés, son cosas que yo jamás he conocido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo muy importante, la preparación de alguien que tenga el llamado de Dios para la política. Entonces, yo lo que veo es que, como tú bien dices, o sea, mucha gente, políticos, no cristianos creo, ven en la iglesia la masa, ¿no? Y ven la forma de congraciarse con la iglesia para llevar agua para su molino. Y algunos líderes, ministros cristianos, se prestan a este juego. Y yo creo que eso es un error. Claro. Ya, pero cuando vemos, por ejemplo, situaciones de corrupción, digamos que son evidentes, creo que ya lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Bolivia y ahora también en el Perú. Eh, Han salido marchas, protestas. ¿Usted está de acuerdo con esto? Pese a que creo que es evidente que hay una notable, son muy notables todas estas situaciones que salen a flote. Creo que muchos presidentes que hemos tenido están metidos en todas estas situaciones y eso es algo que lo vemos en las noticias, no es que estoy haciendo política, es algo que lo vemos en las noticias. Entonces, ¿usted está en contra de repente salir a hacer marchas, participar al menos? ¿Cómo lo ve en todo caso esto, Pastor? Bueno, para comenzar que marchar y protestar es un derecho constitucional. O sea, la ley le da al ciudadano peruano el derecho de manifestar su parecer, su protesta, su malestar. Eso es un derecho. Y si la ley lo ampara, estamos en nuestra libertad de ejercerlo. Normalmente son las juventudes, ¿no?, las que utilizan este tipo de formas para expresar su descontento, para expresar su desaveniencia con la forma de gobernar de las autoridades. Eso también tiene que ver, creo, Omar, con los mecanismos tan pobres que tenemos en nuestro país, principalmente de justicia, ¿no? O sea, la injusticia es vergüenza para el pueblo. La injusticia trae casualmente este malestar
esta impotencia, esta indignación en las personas. Y si no hay cómo canalizar esa voz, entonces las protestas, las marchas pueden ser un mecanismo. Pero, ¿no? Y esta es también la otra parte de mi observación, no podemos ignorar que hay gente que así como se acerca a las iglesias por los votos y por las masas, utiliza muchas veces las marchas con fines propios. Cuando yo tenía 27, 28 años, estábamos en el peor momento del régimen fujimorista en cuanto al manejo político de Fujimori, ¿no? Él ya estaba viendo la tercera reelección, ya se estaba haciendo una interpretación amañada de la Constitución, la famosa interpretación auténtica, para permitirle a él reelegirse. Entonces comenzaron ya las protestas ciudadanas contra el régimen de Fujimori, que dicho sea de paso era un presidente muy popular en ese momento, ¿no? Y luego cuando vino la elección y había muchas señales de fraude, mucha gente se indignó y comenzaron a protestar. Inmediatamente surgieron los líderes políticos, ¿no? Y si ustedes ven las fotos de aquel momento, marchaban juntos, abrazados. Alejandro Toledo, se me fue el nombre de este líder aprista, le estoy viendo la cara. Alan García. No, el que fue candidato, que fue congresista hace poco con Mauricio Mulder, ahorita se me va a venir el nombre. Bueno, habían apristas de izquierda, gente de derecha, marchando allí. Jorge del Castillo está en la foto, está el señor Gorriti de IDL, están todos en un frente pro democracia. Entonces, nuevamente los jóvenes nos ilusionamos, ¿no? Se hablaba en aquella época del pacto de la Moncloa que había ocurrido en España cuando cayó la dictadura de Franco. Entonces, eran como una primavera democrática. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente el señor Toledo ganó se logró luego con estos los videos, se logró vencer a ese régimen. Fuimos a elecciones, el señor Toledo canalizó todo eso a su favor, ganó las elecciones y hoy sabemos qué tipo de gobernante fue. Mi punto es el siguiente: el pueblo tiene derecho a protestar, los jóvenes tienen derecho a hacerlo, pero tenemos que ser, como dice la palabra, también astutos y pensar que lamentablemente siempre van a haber políticos que están en el juego del poder que van a querer aprovechar, esto para sus fines. Claro, exacto. Sí, justo la respuesta que usted dio, digamos, en el clavo a una pregunta que hizo un jovencito, Diego, que, bueno, a modo de comentario nomás lo voy a lecturar. Dice: Pastor Oscar Ugarte, muy buenas noches. Sé que muchas cosas que están en internet no son correctas, pero bueno, en estos días, con lo que ha sucedido a nivel nacional, se está buscando información bíblica sobre: ¿es correcto que un cristiano participe de una marcha? La pregunta que ya se lo hice, pastor. Y lo primero que encontré dice que en internet que afirmaban que era un error participar en ello y que quería corroborar si aquello era cierto. Creo que es un derecho constitucional, como usted lo menciona, pero sí hay que tener muchísimo cuidado, como usted lo ha recalcado, porque definitivamente, pues, el hombre o políticos a veces se quieren aprovechar de los jóvenes. Mira, Omar, yo creo que nosotros nos equivocamos cuando queremos reducir la Biblia a un decálogo o a un manual de prohibiciones. Exacto. O sea, la palabra de Dios dice, nos habla claramente que el creyente es libre, pero esa libertad tiene sus límites, ¿no? Por ejemplo, un límite de la libertad es que nada me debe dominar. Dice, no todo me es lícito, ¿no? No todo me conviene, no todo edifica. Dice, pero yo no me dejaré dominar de nada y debo considerar a los demás en el ejercicio de mi libertad. Entonces, cuando uno revisa la historia reciente la historia de la iglesia, tú tienes, por ejemplo, hace 50 años el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién lideró ese movimiento? Fue el pastor Martin Luther King. El pastor Martin Luther King y una serie de iglesias bautistas afroamericanas fueron quienes lideraron el movimiento por los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos. El famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño, que es un discurso hermoso, uno lo escucha y lo puedes leer subtitulado. Él hace constantes evocatorias a Moisés, al Éxodo,
a figuras bíblicas, porque Martin Luther King era un pastor, ¿no? Y mira las marchas. Hay una película que yo les recomiendo que vean que se llama Selma. Es una hermosa película sobre justamente esa historia y cómo el movimiento de Martin Luther King fue un movimiento pacifista de no violencia como el de Gandhi. El Gandhi fue hinduista, sabemos que él fue hinduista, pero ¿de dónde sacó Gandhi las ideas de pacifismo y de no violencia y de resistencia pacífica, Omar? ¿Sabes tú de dónde las sacó? ¿De dónde sacó? ¿Él inventó esas ideas? Se me ocurre que de la Biblia, quizás, no, no. Mira, no directamente de la Biblia, porque él no leía la Biblia, o bueno, dijo que sí había leído todo el Nuevo Testamento, sino que él tiene acceso a un libro que se llama El reino de Dios está entre vosotros, de León Tolstoy, el gran escritor ruso, autor de La Guerra de la Paz, Ana Karenina. León Tolstoy, después de escribir La Guerra de la Paz, él era un aristócrata, pero él queda realmente horrorizado por lo que había hecho la guerra en Rusia, y él se vuelve a estudiar la Biblia y sobre todo a las tradiciones menonitas y moravas que son protestantes, ¿no? Y que son profundamente pacifistas. Entonces, él comienza a leer esto y él escribe este libro, El reino de Dios está entre vosotros, donde él llega a plantear cosas extremas como que, por ejemplo, un Estado no debe tener policía. A ese punto llegó su propuesta de no violencia. Gandhi tiene contacto epistolar con León Tolstoy, se escriben y hay unas cartas hermosas entre ellos y esas ideas son las que alimentan la filosofía pacifista no violenta de Gandhi. Entonces, cuando él está ya por ir a la India, Tolstoy lo anima a que si va a hacer una revolución política, la haga con esas ideas. Les invito a que vean la película Gandhi, es una película de 3 horas, ganó muchos Oscars, es una grandísima película, para que vean el alcance de esta revolución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Convicciones, lo que te estoy hablando desde el principio. O sea, yo veo las marchas y hablo de las marchas que fueron de mi juventud, digamos. Bueno, déjame confesarte algo. En el año 87 yo estaba estudiando en la Universidad Católica y Alan García, su primer gobierno, se metieron a San Marcos. ¿Okay? Entonces los universitarios entendimos que eso era un atentado contra la autonomía universitaria. Inclusive yo hice una monografía al respecto en uno de los cursos que llevaba en la universidad y salimos a marchar contra lo que creíamos era una violación de un derecho constitucional que es la autonomía universitaria. O sea, entendíamos que un gobierno no podía meter tanques, no podía meter en el campus de una universidad fuerzas del orden sin permiso de la universidad. Entonces, por supuesto, fuimos reprimidos, ¿no? El gobierno de Alan García nos lanzó a la policía, pero nuevamente, y por supuesto, hubieron políticos que aprovecharon eso. 10 años después vino todo este movimiento contra Fujimori y la marcha de los 4 suyos, ¿no? Entonces, siempre los paradigmas de protesta son violentos. ¿Me explico? ¿Qué sucedería, digo yo, si se levantara una juventud que tuviera otros paradigmas de hacerse escuchar? Que se pusiera a estudiar a Tolstoy, a los menonitas. Hay mucha bibliografía, hermano. Lamentablemente, lo que menos hacemos hoy la gente es leer y estudiar. Claro. Eso es muy interesante lo que usted mencionaba, porque yo creo que ahorita lo que se busca usted cuando dijo que incluso una de esas ideas que eran, por ejemplo, hasta el punto de decir de que no hayan autoridades policiales o esto, creo que si la gente tuviera esa convicción que cambiara en su interior por la palabra de Dios, el hombre cambiaría. Creo que ese es el fin de todo, ¿no? Mateo 28:19, prediquen y creo que ese es el fin de Dios para el hombre, lo que Dios quiere para el hombre, que cambie. Y si eso sucede, entonces, bueno, se me ocurrió pensar de alguna manera así, pastor, pero yo creo que lo que usted menciona, en resumen, es necesario reformas, es necesario protestas. De hecho, hay un movimiento que es la Reforma Protestante, ¿no? Como usted lo menciona, en 1517, bueno, como usted lo recordará, mejor dicho, con Martín Lutero también, era una reforma, era una protesta también, que Sí, estaba también, quizá diferente, ¿no? No sé si usted quiero comentar, porque es un movimiento religioso, ¿no? No fue político, pero incursionó, creo, en la economía y también en la política, ¿no? Creo que claro. sí. Justamente la reforma es uno de los paradigmas que citan muchos creyentes para reflexionar en el, digamos, en el poder transformador
que tiene la misión de la iglesia, ¿no? O que puede tener un movimiento cristiano. Cuando estudiamos la Reforma, tenemos que recordar que la Reforma, ante todo, fue un avivamiento espiritual producto del redescubrimiento de la palabra de Dios. Eso fue la Reforma. Fue un gran avivamiento espiritual. Fueron multitudes que se volvieron a Dios a través de su palabra, la cual había estado cerrada, prohibida por más de 1000 años. El pueblo no tenía acceso a la palabra, para comenzar, que era analfabeto, o sea, no podía leerla, no existían libros, todavía la imprenta no había sido inventada, ¿no? Y la iglesia no enseñaba la Biblia, no la leía, no solamente unos cuantos, jerarcas eclesiásticos tenían acceso a ella, hasta que un monje, Martín Lutero, un monje católico, tiene acceso a la Biblia y allí comienza el avivamiento. Entonces, este avivamiento tuvo un correlato, ¿no? Social, económico, educativo sobre todo, ¿no? Se habla muy poco de la gran obra educativa de Lutero, Calvino, Johann Comenius, Melanchthon en Alemania, Ulrich en Suecia, ¿no? Que fueron grandes educadores, ¿no? Grandes educadores. Esa fue una reforma educativa. O sea, lo que hicieron los reformadores, más que levantar iglesias, fue levantar escuelas, porque ellos tenían una gran tarea, que era alfabetizar al pueblo para que el pueblo pudiera leer la Biblia. Entonces, en la medida que el pueblo fue leyendo la Biblia, surgieron nuevas convicciones y se dieron cuenta que cosas como el sistema feudal o la monarquía no era el propósito de Dios perfecto para las sociedades. Entonces, ese es el punto de partida. Sí, lamentablemente hubo un aprovechamiento político. O sea, los reyes de Europa, ellos ya estaban buscando zafarse, por decir una palabra, del poder político de Roma, y encontraron en la Reforma Protestante un buen motivo para salirse de la iglesia, ¿no? Enrique VIII, él, porque no lo quisieron divorciar, funda su propia iglesia, ¿no? Pero luego una de sus hijas es una reformadora protestante también, que le da otro énfasis a la reforma de Inglaterra, hasta llegar a King James, el rey Santiago, que es un rey piadoso, creyente, y por eso la Biblia King James en inglés. Entonces, lo que trato de decirte es, la iglesia no tiene por finalidad, o sea, la misión de la iglesia no es hacer reformas políticas. En todo caso, los cambios sociales y políticos van a ser consecuencias de la fidelidad de la iglesia a su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es predicar, enseñar y ser un instrumento de reconciliación de todas las cosas con Dios. Dice Colosenses 1:20 que Cristo Jesús murió en la cruz para reconciliar todas las cosas con Dios. Todas las cosas, no solamente al ser humano, la creación, la economía, la política, el deporte, las artes, la cultura, todas las cosas. Entonces la iglesia tiene que ser un instrumento de esa reconciliación. En la medida que la iglesia cumpla su misión, eso va a traer cambios. Pero cometemos un error, Omar, si creemos que la misión de la iglesia es producir cambios. No es nuestra misión producir cambios, o sea, hacer de eso un objetivo. Los cambios van a venir, como dice la palabra, cuando busquemos primeramente el reino de Dios. Esas cosas van a venir por añadidura. Y su justicia. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Una última pregunta quisiera hacerle. Hemos visto que, en estos últimos tiempos ha habido avance, pues, reformas, valga la redundancia, como ya lo hemos estado mencionando, pero hay ciertas ideologías que se han incursionado a través de la política en los estados de Latinoamérica, tales como la famosa ideología de género, que seguramente ya lo ha escuchado, leyes que están a favor del aborto, entre otras situaciones que ya tenemos todos conocimiento acerca. ¿Usted cree que estamos viviendo ya en los últimos tiempos, Pastor Oscar? ¿O cómo lo ve? ¿Solamente debemos ser espectadores de lo que sucede? ¿Lo que va a suceder, va a suceder? ¿O qué debemos hacer frente a esto, Pastor? ¿Cómo lo ve? A ver, la palabra de Dios nos explica en el libro de Romanos, del versículo 20 en adelante, cuál es el proceso degenerativo de la humanidad, ¿no? Y siempre este proceso degenerativo de todo grupo humano, individuos, familias o sociedades, empieza cuando el ser humano deja a Dios, ¿no? Dice la Biblia, por cuanto
Ellos no tomaron en cuenta a Dios, dice la palabra en Romanos 1, Dios los entregó una mente reprobada. Entonces, cuando el ser humano deja de tomar en cuenta a Dios, cambia su adoración a Dios por la adoración al hombre, y estamos hablando allí de una cosmovisión secular, humanista, o comienza a adorar a la creación, estamos hablando de un animismo. Entonces, lo que viene en consecuencia es una mente reprobada, una mente entregada al mal, una mente que ya deja de lado la virtud y comienza a caer en una decadencia, primero de tipo inclusive sexual, ¿no? Para luego violencia, violencia familiar y todo lo que está descrito en el libro de Romanos en los últimos versículos del capítulo 1. Nosotros tenemos el encargo de Dios de predicar y enseñar el Evangelio. A mí siempre me gusta pensar en lo siguiente, ¿no? Cuando yo hablo con los cristianos, yo les pregunto, ¿tú crees que la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida? Claro, me dicen, porque transformó mi vida, exacto. ¿Crees que la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu familia? Amén, pastor, sí, Dios puede transformar mi familia. ¿Y crees que la palabra de Dios tiene poder para transformar la sociedad y el país? Uy, pastor, ahí sí no sé. ¿Te das cuenta? Es como que creemos o limitamos la palabra de Dios a que la palabra de Dios puede cambiar la suerte de un individuo y su familia, pero de ninguna manera la sociedad. Bueno, el Señor prometió sanar la tierra, ¿no? De Israel en la medida que Israel se volvía a Dios, se humillaba y obedecía la ley de Dios. Entonces, nosotros tenemos el mandamiento de enseñar a obedecer la ley de Dios. Esa es nuestra gran comisión. Creo que en la medida que la iglesia pueda tener una palabra de enseñanza para cada área de la vida de la sociedad, no solamente para el área espiritual, sino para el área de la política, de las artes, de la educación, del deporte, de la economía, de los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, la gente va a empezar a conocer principios de Dios para distintas áreas. En esa medida, esa palabra va a traer sanidad. Que estamos en los últimos tiempos, por supuesto, desde que vino el Señor Jesús, estamos en el último tiempo. Eso es innegable, pero eso de ninguna manera nos puede a nosotros absolver o nos puede, digamos, hacer que nos sintamos libres, ¿no? Relevar de nuestra obligación de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Estamos en esa obligación. Y Amén. eso va a traer consecuencias. Amén, pastor. Bueno, me hubiese gustado poder hacer, ya se acabó el tiempo, pastor Oscar Ugarte. Sí, sigo rapidísimo. Pero yo creo que espero de verdad realmente poder contar otra ocasión también con su aceptación a esta invitación a un café más, pastor Oscar Ugarte, algo más todo depende del café que tú me invites, hermano. Ya, ok. Vamos a ver, pastor Oscar, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. No sé si tiene unas palabras finales para poder terminar esta entrevista, pastor Oscar. Bueno, solamente quería agradecer, Tomar, y a Juventud sobre la Roca por este tiempo. Gracias por el café. Es un tema apasionante, chicos. No debemos de ninguna manera hacer la vista gorda ni quitar cuerpo de este tema, pero sí hacerlo desde una cosmovisión bíblica. Necesitamos estudiar, entender la Biblia, entender formas, sistemas de gobierno, revisar la historia. Hay muchos casos donde la palabra de Dios ha sido inspiración para gobiernos. Ustedes tendrían que estudiar, por ejemplo, la historia de Abraham Kuyper, un primer ministro holandés, un hombre piadoso, la vida de los padres de la patria americana. O sea, hay muchos casos que tenemos que estudiar. Lamentablemente, eso nunca nos lo van a enseñar en la escuela porque nuestra escuela tiene una visión secular, humanista y inclusive antiprotestante. Por eso es que no tenemos acceso a eso en los colegios, en las universidades, pero la iglesia sí podría enseñar. Sí podríamos organizar en la iglesia estudios históricos de cómo la palabra de Dios, más que la iglesia, pero la palabra de Dios a través de la iglesia ha sido un elemento de sanidad para las tierras. Les animo a que puedan buscar ese tipo de información y nada más, que Dios les bendiga mucho. Gracias, querido hermano Omar, por el café. Muy bueno. Ok, pastor, muchas gracias a usted otra vez. Que el Señor le bendiga y bueno, hasta otra oportunidad, pastor Oscar Ugarte. Que el Señor le bendiga. Gracias, Omarcito. Bendiciones. Okay. Muy bien, hermanos.
Muchas gracias por estar atentos aquí. Algunos veo que han estado conectados de principio a fin. Pero bueno, si no has tenido la oportunidad de verlo desde el principio, puedes volver a verlo en diferido. Este ha sido un café más donde cada historia contada es una historia de fe. Y la próxima semana vamos a tener a nuestra hermana Elizabeth de Santillán, nuestra hermana Elizabeth, quien nos va a hablar acerca del tema de las consecuencias y los peligros de las redes sociales, si podemos decirlo así. Así que adelante, la próxima semana esperamos a las 8 de la noche que estés también con nosotros en un café más donde cada historia contada es una historia de fe. Nos vemos hasta la próxima, que el Señor te bendiga.